Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos 3 canales a su servicio. Gracias por su sintonía. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos. Este día jueves el programa lo vamos a dividir en 2 partes. La primera de ellas será para analizar el comportamiento y la actuación de los gobiernos en Latinoamérica y sus diferentes formas de conducir sus políticas públicas, citando en particular el libro titulado El engaño populista, que es un tema que desde luego se pone muy en relieve cuando se trata de analizar particularmente el estado actual de los gobiernos, especialmente de cortes socialistas, y otros que también, basados en sus principios y sus intereses de carácter muy particulares, toman la política pública como un instrumento de propiedad. Así es que para hablar sobre ese tema y esta primera parte del programa me acompañan acá en nuestros estudios la politóloga Gloria Álvarez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Ernesto. También me acompaña el doctor Axel Kaiser, abogado, filósofo, escritor y columnista. Gracias por acompañarme. Gracias, Axel. También quiero saludar en este caso a Gerardo Guerra, director del Movimiento 300. Bienvenido, Gerardo. Muchos buenos días. Bueno, y en un segundo tema, obviamente hablaremos sobre el estado legal en el que se encuentra la rectoría de la Universidad de El Salvador y sus proyecciones académicas. Así es que será un tema que también lo vamos a poner en relieve. Voy a trasladarme como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos pueda dar detalles de este primer enfoque que vamos a tener de la primera parte del programa y luego pasamos al segundo. Lorena. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el tema que nos ocupa en esta primera parte es esa forma de gobierno en ciertos países de América Latina, calificado por algunos como populistas. De hecho, te voy a presentar un fragmento de un discurso brindado por tu invitada hace algunos meses en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Veamos. El llamado que yo quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Porque hoy mismo hablamos de que los cambios que están surgiendo en nuestros países y que están surgiendo con la tecnología no van acompañados de la educación necesaria. Ya no hay un respeto por el argumento, por dejar afuera las falacias. Y nuestros líderes populistas anulan toda la razón y toda la lógica de su argumento, levantando pasiones. Por otra parte, Ernesto, como ya lo adelantaba, según Segundo Espacio, analizaremos el proceso que atraviesa la Universidad de El Salvador y que está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia para definir quién debe dirigir la institución académica. Veamos. Esperar que la sala resuelva puede ser en 1 mes, 2 meses, 2 años, 3 años. Y eso no puede ser porque ya la Asamblea había cumplido con las reglas del juego. Roger Armando Arias le ganó por mayoría simple a la maestra Ana María Glover en el seno de la Asamblea. Ernesto, recordemos que uno de los argumentos fuertes en este conflicto es que las elecciones se estarían viendo manipuladas por actores externos. Lo cierto es que el alma mater necesita una cabeza seria y visionaria para la educación superior en nuestro país. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Quizás comencemos por definir de manera concreta y de acuerdo a su perspectiva qué es populismo y para qué está siendo utilizado hoy en día. Una de las cosas que con Axel hemos estado tratando de transmitir es que no existe una definición absoluta del término. Pero sí existen muchas características que uno puede empezar a identificar para poder entender si un líder está utilizando mecanismos de manipulación populista. Y en la primera parte de nuestro libro nosotros describimos la mentalidad populista y la anatomía de esa mentalidad basados en 5 características, desviaciones psicológicas que hemos visto. La primera, el odio a la libertad y la idolatría al Estado, entendiendo que el burócrata tiene tal vez alguna inteligencia superior a la que pueda tener cualquier ciudadano común para tomar mejores decisiones económicas y sociales para su vida. La segunda es un complejo de víctimas, donde analizamos la tesis del buen salvaje al buen revolucionario, donde muchas veces en América Latina se ha mitificado ese pasado precolombino, donde el salvaje vivía en absoluta
armonía con su ambiente y con el resto de sus ciudadanos, que utiliza también el socialismo y los revolucionarios del siglo XX para tratar de llevarnos otra vez a ese paraíso caído en la tierra que supuestamente alguna vez existió. El populismo es un fenómeno propiamente político, y por tanto su proyección es más bien sobre el mundo de lo estatal, de lo que consideramos público, pero que en realidad es estatal. Los privados hacer uso de herramientas populistas en general no es como se analiza en la literatura académica. O sea, lo que se hace es, como dice usted, el populista, el demagogo, promete que va a satisfacer una serie de... Es un instrumento propio que utiliza el político. Es propiamente del político, que promete beneficio y cosas que después obviamente son insostenibles y que condenan a la gente a la dependencia y todo, pero no solamente de necesidades básicas. Uno puede tener un país más desarrollado, donde las necesidades básicas ya están cubiertas, entonces vienen otro tipo de cosas, por ejemplo, educación superior gratuita para todos, que ya no es una necesidad ultra básica, es una cosa mucho más sofisticada, o derecho de transporte gratuito para todo el mundo, y así. Entonces, el populista, el demagogo, lo que sí utiliza es la política social y económica del gobierno para prometer, ¿verdad?, una alza en la calidad de vida sustancial del electorado. ¿Y hoy en día es una característica de gobiernos de corte izquierdista? ¿O no distingue colores, como en su momento usted cierra su intervención? El populismo es tan antiguo como el dicho romano pan y circo, no es algo nuevo. Pero el populismo actualmente en América Latina tiene una manera de poderse rastrear en la cronología de nuestra historia. Y es que en el momento en que la mayoría de nuestros países pasamos de gobiernos militares a gobiernos civiles y democráticos, se le da por primera vez al ciudadano la opción de poder escoger quiénes van a ser sus gobernantes. Y al mismo tiempo la izquierda marxista latinoamericana, que se da cuenta que a través del proyecto violento de guerrillas ya no es sustentable llegar al poder, porque ahora pueden crear un partido y presentarse a elecciones, en el Foro de Sao Paulo, entre las cosas que se delimitan como parte de la agenda del socialismo del siglo XXI, se utilizan mecanismos populistas que se empiezan a utilizar en las campañas electorales y empiezan de hecho a ganar elecciones. Vemos en el momento muchas políticas de corte populista que se intentan implementar en el país. Vemos cómo se está tratando de erosionar la institucionalidad misma del país. Nosotros como movimiento buscamos obviamente informar para transformar a los ciudadanos, empoderarlos, basados obviamente en la información, en ideas y en principios y valores bien definidos, para que así el ciudadano pueda discernir entre estos mensajes populistas, poderlos identificar, separarlos y verdaderamente ver a través del uso de la razón y el conocimiento qué conviene y qué no conviene. Es como la propuesta ilusoria que se le vende a la gente, ¿no? Claro, y se ve en todos los espectros políticos se ve esto. Lo ves con políticos que andan regalando escobas, llaveros, bolsas solidarias, pero verdaderamente no llevan adelante o ofrecen soluciones verdaderas, cuestiones que verdaderamente sean sostenibles en el tiempo. Tienes una clase política que entra en ese choque, pero tienes movimientos, ya sea independientemente de las valoraciones que tengan y desde el lado que se pueda ver, pero tienen un nuevo, digamos que vienen con un nuevo respiro, a dar un nuevo respiro dentro del estamento político, citando el caso muy en particular de España. Es que depende cuál es ese respiro, el aire que uno está respirando, porque claro, si uno va a respirar el aire supuesto. tóxico del populismo, entonces mejor que no venga ninguna cosa nueva, porque si digamos, lo nuevo no por ser nuevo está bien. Cualquiera te puede decir también lo contrario. El corte neoliberalismo también tiene su bemoles, ¿no? me lo pueden decir, y por cierto no hay nada perfecto. Ahora yo no comparto la etiqueta neoliberalismo, no me gusta usar ese nombre, pero me lo pueden decir. Claro, pero es vamos respetable, viendo, ¿no? pero vamos viendo dónde se funcionan mejor los países. En los países donde hay amplias libertades económicas de mercado de todo, como Suiza, como Singapur, como Estados Unidos, como Australia, o en los países donde predomina la ideología del populismo y el socialismo del siglo XXI, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, o como Zimbabue, si uno quiere. Entonces, creo que la evidencia, por lo que decías tú, la evidencia es fundamental. No tanto dejarnos llevar por el eslogan emocional, sino que meterle razón. Y si uno le mete razón, se da cuenta que el socialismo no es la alternativa. A ver, la ciencia política nos enseña a nosotros a comprender y a entender que la política como ciencia, es decir, en sí, per se, no es mala. Quien la hace mala son los políticos. Los políticos la hacen mala, pero los ciudadanos tenemos la obligación, como dice Gerardo, de velar porque los políticos en realidad no nos ofrezcan mentiras y no nos compremos mentiras. Por eso cuando Gloria siempre dice que al final el político es la oferta, pero tiene que haber una demanda,
¿verdad? La demanda de la ciudadanía. Si la ciudadanía no demanda populismo, el político no lo va a ofrecer. Guatemala dejó de votar por el líder populista más demagogo y el que más plata gastó en campaña, en el caso de Manuel Valdizón. Y con eso Guatemala rompe un mito que teníamos metido en la cabeza desde hacía 30 años, que era el famoso le toca. En mi país ya estaba como predestinado con una bola de cristal que quien quedaba de segundo en las elecciones anteriores le toca. Sí. Entonces usted iba a la calle, usted le preguntaba a la gente, ¿y usted por quién va a votar? Por Valdizón. ¿Y por qué? Porque le toca. Y no había más racionamiento, no había más meterle coco. ¿Y qué hicimos en el movimiento cívico, que hace un trabajo similar al de 300? Sacamos un hashtag que era aquí a nadie le toca. Del plato a la sopa se cae, del plato de la sopa a la boca se cae la sopa. Y es que es verdad. O sea, no podemos pretender estar tomando decisiones políticas en base a mitos que nunca nos cuestionamos. ¿Qué lectura ven muy en particular de cómo el país está experimentando ese tipo de cambio y sobre todo también cuando ahora hemos visto en la última elección que tuvimos de alcaldes y diputados y de presidentes la participación de nuevos rostros en la política, jóvenes que obviamente llevan nuevos bríos, nuevas formas de concebir las cosas, y eso se ha visto reflejado incluso en los debates en la Asamblea Legislativa. Lo voy a citar en el caso muy en particular en lo que respecta a los partidos de derecha. Ahí hay voces de jóvenes que han estado en su momento distanciándose hasta de la misma posición que tiene su partido Arena, ¿no? ¿Cuál es la apreciación que ustedes como Movimiento 300 ven? En el país estamos por el buen camino de poder tener en un corto plazo a verdaderos líderes políticos que no estén atados a ninguna corriente ideológica, sino más bien pensando en el bien del salvadoreño. Mira, veamos una cosa primero. O sea, el cambio de rostro verdaderamente no significa que va a haber un cambio verdadero, ¿sí? Nosotros como movimiento nos enfocamos más bien en las ideas, no en las personas, y eso es sumamente importante. Necesitamos fortalecer las ideas y verdaderamente generar ideas y basarnos a partir de esas ideas y basados en valores y en principios bien definidos. Ocurre un riesgo. La gente es muy buena para salir a las calles y protestar por el hartazgo que tenemos con la corrupción, pero si la protesta no viene anclada con una propuesta concreta, los movimientos son pura espuma. Y entonces después de un tiempo la gente se harta de estar saliendo a las calles periódicamente sin que haya luego un acompañamiento. Y ahí es donde cuando de Guatemala surge el Movimiento Cívico Nacional para rescatar la República y empezamos nosotros a empujar cosas como tablero electrónico, voto por rostro, y nos empezamos a posicionar desde afuera como un canal que articula las demandas ciudadanas, empezamos a ejercer presión a la política de adentro, porque los actuales políticos que tenemos, sobre todo en el caso de Guatemala, lucran del statu quo. Ellos no quieren que la situación cambie, ellos no quieren que entren políticos a oxigenar la cosa, porque esta es gente que si se queda sin trabajo, ellos no saben competir. Ellos llevan sentados en la silla legislativa 30 años. Esta gente no sabe lo que es vivir del sudor de su frente. Viven de los impuestos. Entonces, una nueva clase política que venga a poner orden, que venga a poner transparencia fiscal, no les conviene. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tal y como se los había anunciado, aprovechamos el espacio de esta segunda parte para conversar precisamente con el doctor Roger Arias, vicerrector interino de la Universidad de El Salvador, y también de los principales candidatos del proceso de elección que se llevó a cabo y que de alguna manera se mantiene en litigio en vista de algunas situaciones que ahí salieron y que obviamente vamos a aprovechar conversarlas con él. Le doy la más cordial bienvenida, doctor Arias. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y particularmente a la comunidad universitaria que nos sintoniza en esta mañana. Así es, en efecto, antes de iniciar con esta segunda parte, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébenlo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Quizás un poco para entender y comprender el estatus actual en el que se encuentra el tema de la rectoría.
¿Qué avances han habido o todo pende de una decisión que pueda tener en este caso muy en particular la Sala de lo Constitucional a raíz de un recurso que se ha impuesto de nulidad del proceso de las votaciones? La Sala de lo Constitucional, el día 6 de mayo, dicta una medida cautelar hacia la Asamblea General Universitaria, prohibiéndole continuar con el proceso de elecciones. En este caso, la Asamblea debió haber continuado únicamente conociendo la elección de este servidor. Pero a raíz de la medida cautelar se suspende el proceso y desde entonces está, digamos, en stand-by. ¿Y esa tiene implicaciones, llamémosle, qué tipo de implicaciones tiene esa decisión de que la Sala irrumpe y dice momento, ¿verdad? Sobre todo porque la Universidad de El Salvador siempre ha tenido a bien creer que tiene su autonomía y obviamente su propia autonomía y nadie puede de alguna manera meter mano sobre ella. Por supuesto, no solo creemos que tenemos nuestra autonomía, sino que la tenemos porque claro, la misma Constitución de la República establece la autonomía para la Universidad de El Salvador. De tal manera que la Universidad de El Salvador tiene su propia ley orgánica, que es como el marco jurídico que rige todo el accionar de la institución, y de esa ley orgánica se derivan otros reglamentos, entre ellos el reglamento electoral de la Universidad de El Salvador. La autonomía para los universitarios significa lo que la libertad de expresión significa para los periodistas. Sí. Y significa también la autonomía para los universitarios lo que la independencia judicial significa para los magistrados de la Corte. Es decir, es algo sagrado. Y es algo que no ha sido una concesión, sino que se ha conquistado a través de la lucha, a través del esfuerzo e incluso del sacrificio de vidas de miles y miles de trabajadores y de estudiantes. Yo esperaría, desde luego esperaría que la Sala dicte una resolución apegada a la jurisprudencia, una resolución también apegada o con elementos técnicos jurídicos, más que con elementos políticos. Esperaría eso. Es decir, es lo menos que podemos esperar de la Sala de lo Constitucional, que su resolución sea apegada a elementos técnicos y jurídicos, no a elementos de carácter político. ¿Cómo se ubica la Universidad de El Salvador de acuerdo a esa proyección que estimula la participación suya como candidato a ser rectoría y ahora con este título que recién lo llevó a ser juramentado como vicerrector del alma mater, doctor? En efecto, si hay algo que nos motivó a aspirar a este máximo cargo de conducción de la Universidad de El Salvador, fue justamente la situación en la que ha caído la Universidad de El Salvador en los últimos años. Una universidad que ha estado silenciada, que no ha sido parte de la opinión pública a nivel nacional, una universidad que ha estado estancada en sus tres funciones básicas de docencia, investigación y proyección social. Y eso entonces nos motivó a aspirar a conducir esa casa de estudio. La universidad tiene que estar ajena, libre de cualquier injerencia ideológica, de cualquier injerencia política, de cualquier injerencia de grupo de poder económico, grupo de poder o partido social. Político. Indudablemente. Digo esto porque las ajena. elecciones salieron a luz pública acusaciones de esa naturaleza. ¿A usted lo consideran que es un hombre que promovido por un partido, por el partido FMLN, por cierto? Mire, opiniones hay buenas y malas, ¿no? Hay opiniones incluso hasta cierto punto irresponsables, como la que vino a vertir acá en este mismo medio el ex rector Rufino Quesada, al asegurar que yo soy el candidato de un partido político, del FMLN en particular. Yo no niego, y a nadie se lo he negado, que soy un hombre de izquierda. No niego que soy un hombre que siempre ha luchado por las causas justas. Eso no lo puedo negar. Pero eso es distinto a pertenecer a un partido político. No pertenezco ni he pertenecido a partido político alguno. Habrá que preguntarle al ingeniero Quesada, ex rector de la universidad, si él perteneció o no a ese partido político al cual él me acusa de pertenecer. Si uno hace un ratio, un promedio bruto, ¿no? Entre el presupuesto y el número de estudiantes, anda alrededor de $1,200 por año por estudiante. $1,200. $1,200 anuales por estudiante, que resulta ¿es ser inferior a lo que el Estado gasta por cada prisionero, por cada reo que está en los penales, mucho menor. Entonces está invirtiendo más en
en los que han generado daños a la sociedad que en aquellos que van a hacerle un bien a la sociedad. El ministro de Hacienda me decía ayer que no hay más para aumentar el presupuesto, que obviamente la universidad también va ahí incluida con su propio presupuesto, ¿no? Entendemos la situación económica del país, entendemos que el país no está en estos días en condiciones económicas óptimas, pero eso pasa también por hacer una priorización del gasto, por priorizar los recursos escasos que tiene el gobierno. ¿A qué se le quiere apostar? Se le quiere apostar al despilfarro de recursos que hacen algunas instituciones. Bueno, el ministro de Hacienda lo decía ayer mismo en este programa sobre el despilfarro de recursos que existe en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no lo digo yo, lo dijo el ministro, ¿no? Inventándose un montón de bonos, de seguros médicos y un montón de cosas para gastarse el dinero, el 6% que tiene el presupuesto general de la nación. Ojalá ese 6% fuese para la educación superior en este país. No estaríamos en las condiciones en las que estamos, ¿no? Tendríamos una universidad del primer mundo con el 6% del presupuesto general de la nación. Entonces, entendemos la situación económica, pero el gobierno deberá también entender que debe priorizar esos recursos hacia inversiones que generen rentabilidad en el futuro. Y la inversión en educación es la mejor inversión que un país puede hacer. Bueno, el tiempo se me fue, confieso que me va a dar mucho gusto más adelante poder ampliar en un programa con mayor tiempo, hacer un análisis sobre el estado de la educación superior visto desde la óptica que usted tiene, ahora que asume la rectoría, la vicerrectoría interina dentro de la Universidad de El Salvador, y sobre todo también los grandes retos que en el país existen en esta materia. Gracias por haberme acompañado en este programa, doctor Arias. Muchísimas gracias a usted, Ernesto, y buen día a todos y todas. Por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana, el análisis político de la semana. No se lo pierda con nuestro acostumbrado panel del día viernes. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.